Bueno, ahora sí, voy a empezar a grabar. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. En esta tarde estamos en la segunda sesión de B-Learning del curso de Epistemología de la Psicología. Bueno, como le estaba diciendo a la compañera, ¿quién era el que estaba hablando? Ahora, ¿con quién estaba hablando? ¿Con Lisette? Sí, conmigo, Lizeth Molina. Bueno, estaba hablando con Lisette con relación a la duración del B-Learning. Entonces le decía que como hoy temprano a las 10 de la mañana, tuvimos la web conferencia educativa del curso donde se abordaron algunos enfoques, más que todo el conductista, pero hoy estaba programado para la gestal, pero yo decidí hacer una presentación con 3 enfoques, que es el conductismo, la gestal y el psicoanálisis. Y para la tercera sesión, que ya es en abril, la última, veríamos los otros 3 enfoques, que serían el humanista, el sistémico y el cognitivo. Las web quedan grabadas, sí. La de hoy en la mañana yo se las comparto en los foros o por el correo interno, y estos B-Learning también. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En un momento que todavía está entrando personas y les estoy dando como el acceso. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman por favor si ahí están viendo la pantalla? Sí, Sí, profesor. tutora, ahí se ve bien. Listo. Bueno, entonces hoy estamos en la segunda sesión. Y bueno, recordarles que en este curso, que es el introductorio Epistemología de la Psicología, aparte pues de las primeras actividades que hemos visto con relación a qué es psicología, si la psicología es una ciencia, el campo de acción de los psicólogos desde algunos contextos que lo hicieron en la actividad pasada número 2. En esta tercera actividad número 3 estamos abordando los enfoques de psicoanálisis, conductista, la gestal y el humanista, que con esos 4 enfoques son los que corresponden a la actividad que tenemos en curso. Y en la próxima actividad, el restante, que son sistémico y cognitivo. Entonces, para hoy vamos a ver 3. Y quiero, denme un momentico, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar recordando pues que los enfoques de la psicología son las diferentes perspectivas teóricas en la psicología, ¿sí? Son como las bases teóricas, digámoslo así, con la que la psicología se fundamenta y se centra sus postulados teóricos y sus planteamientos teóricos. Cada enfoque presenta un punto de vista acerca del comportamiento de los seres humanos. Sí, entonces desde la Gestalt, pues la Gestalt tiene una explicación del comportamiento del ser humano. Desde el psicoanálisis tiene otra postura diferente, desde el conductismo, desde el sistémico, desde el cognitivo. Entonces, a lo largo de este curso y de estas actividades que estamos haciendo, pues vamos a identificar cada uno de ellos, cuál es su objeto de estudio, cuáles son los representantes más importantes, cuáles son esos conceptos fundamentales que giran en torno a él, cuáles son esas herramientas o técnicas que utiliza para abordar ese comportamiento de ese individuo, y también cómo sería esa intervención desde ese enfoque de un psicólogo. Entonces, de allí podemos partir que nos podemos encontrar psicólogos que son desde el enfoque psicoanalista, psicólogos que trabajan todo lo del sistémico, toda la terapia familiar sistémica, psicólogos que son netamente humanistas, psicólogos que son cognitivos y entonces trabajan lo cognitivo-conductual, psicólogos que son solamente gestalcistas, ¿sí? O también hay psicólogos que
son holísticos, que manejan dependiendo el paciente o dependiendo de la comunidad a abordar, pues ellos asimilan un modelo que sirva para suplir o para mejorar o para orientar ese comportamiento de esa persona o de esas comunidades. Estos enfoques ofrecen diversos conceptos, teorías, modos de abordaje en respuesta a un modo de comprensión sobre el sujeto y su actuar, como lo acabé de explicar ahora. Listo, entonces seguimos. Ay, se me bloqueó esto. Un momentico. Me adelanté. Bueno, entonces hoy vamos a ver estos enfoques: conductista, psicoanálisis y gestal. Estos tres enfoques que vamos a ver, como el primero en la psicología conductista, estos enfoques son llamados clásicos porque fueron los primeros que la psicología pues hizo como sus primeros avances y sus pininos, ¿ya? Bueno, entonces este enfoque conductista tiene sus orígenes en el siglo XX, en las primeras 2 décadas. Desestima posturas mentalistas e introspeccionistas que prevalecen en aquella época. Y su máximo oponente o su máximo, el primero que hizo la publicación frente a este enfoque del conductista fue John Watson, ¿sí? Realizada en 1913 y titulada Psychology as the Behavior View It. Surge la necesidad de, que este cosito acá arriba no me deja ver, surge la necesidad de impregnar una psicología de una visión rigurosa, sistemática y objetiva, centrada solo en la conducta observable. Entonces, de allí pasamos a saber que el objeto de estudio de este enfoque es la conducta observable, que incluye el lenguaje en sus diferentes manifestaciones. Entonces, en sus inicios, el enfoque conductista, pues, se encarga de estudiar la conducta observable de un individuo. Pero los primeros avances o los primeros, digámoslo así, experimentos se hicieron con animales. Este enfoque tiene 2 conceptos o 2 postulados muy importantes, que son el condicionamiento. El condicionamiento son los problemas del comportamiento que hacen parte de lo que es aprendido, ¿sí? Entonces, la concepción sobre el comportamiento y por qué las personas se comportan como lo hacen. Entonces, desde el conductismo es porque la conducta se divide en innata o aprendida. Esto quiere decir que muchas conductas ya vienen innatas, pero que también otras son aprendidas. La conducta desadaptativa es aprendida, ¿sí? Entonces, hay conductas que no son adaptativas para nosotros, pero que las podemos aprender. Se aprende y se desaprende por condicionamiento o asociación. Ahorita ya más adelante lo vamos a ver. Por asociación con determinados estímulos. Si yo tengo un estímulo, pues voy a tener una respuesta, ¿cierto? Si yo tengo un estímulo positivo, pues voy a tener un estímulo positivo. Si yo tengo un estímulo negativo, pues también voy a tener un estímulo negativo. Entonces ahí ellos hicieron varios experimentos, por ejemplo, con los ratones, con los perros. Entonces el perro apenas escuchaba la campanita, entonces ya sabía que le iban a dar su estímulo, que era la comida, ¿sí? Entonces ellos empezaron a hacer estos experimentos y luego se fue avanzando, y en la medida en que también el individuo tiene una conducta, ¿sí? Y esa conducta puede ser innata o aprendida. Por asociación con las consecuencias. Entonces, a un estímulo hay una respuesta y esa respuesta una consecuencia. Entonces lo podemos ver aquí. El enfoque clásico, que es el modelo estímulo-respuesta, y el enfoque y el condicionamiento operante, que es el estímulo-respuesta-consecuencia. Y lo podemos ver aquí más adelante con este ejemplo. Entonces miren, por ejemplo, aquí donde está este bebé. Espérense, yo quito, este cuadrito no me deja ver bien la presentación, lo pongo por acá al lado izquierdo. Eso. Listo, entonces aquí podemos ver el estímulo neutro, el ratón, un estímulo neutro, no está haciendo absolutamente nada. RI, respuesta incondicionada, ¿sí? Estímulo
incondicionado. Entonces, por ejemplo, el niño escucha un golpe y entonces la respuesta incondicionada es que llora, porque se asusta, ¿cierto? Ahí tenemos el estímulo incondicionado, que es el golpe que sucede y el niño que llora. Luego, donde está el ratoncito, estímulo neutro, sí, un ratón, estímulo incondicionado, y ahí podemos ver la respuesta condicionada. Entonces, toda esta gama podemos verlo aquí con este otro ejemplo. Ese sería un ejemplo del condicionamiento clásico y uno del condicionamiento operante. En el condicionamiento operante el estímulo es el helado, ¿cierto? La respuesta, el niño está llorando, el estímulo es un helado y entonces la consecuencia agradable a la conducta se fortalece. Entonces, como está llorando, le doy un helado y entonces la consecuencia es que pues el niño, esa sería la conducta que fortalece esa conducta de ese niño. Y abajo donde tenemos el estímulo, respuesta, el niño está llorando, el estímulo es el helado, y la consecuencia desagradable de la conducta se debilita, ¿sí? Porque entonces, bueno, no se lo doy. Este enfoque se ve mucho en el ámbito educativo, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de una conducta aprendida. Entonces, el niño que llega a la clase y le pega a todas las niñas, empieza a pegarle, a agredirle a todas las niñas. Entonces, la maestra, el psicólogo empiezan a indagar y todo eso, y resulta que pues el niño ve que en la casa su papá agrede a su mamá, hay violencia. Entonces, el niño ya tiene una conducta aprendida, ¿sí? Porque la ha adquirido de su medio, del medio ambiente que lo rodea. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, un niño tiene dificultades de conducta, ¿sí? Está rebelde en la clase, bueno, pues mejor dicho, se pone van a la clase, bueno. Entonces, hay una herramienta muy importante y es que hacen un cuadrito, entonces con X o con rayitas o las caritas felices o las caritas tristes, a veces muchos psicólogos han hecho eso. Entonces le ponen como un plan al niño durante el día, entonces llega, se hace la actividad. Si este lunes todo estuvo muy bien, entonces una carita feliz al martes, o también en la casa, muchos psicólogos cognitivos mandan esa recomendación a las familias, que le hagan un cuadrito en la casa al niño en la semana, con unas normas, algunos deberes que él debe de hacer. Si los hace durante ese día, pues tuvo una carita feliz, y así sucesivamente. Al final de la semana, su premio va a ser que el sábado y el domingo los llevan a McDonald's, o se gana un helado y los llevan a Poxy, o se van al zoológico, o ¿sí me entienden? Entonces hay unos estímulos a una respuesta que ese niño está dando, y como consecuencia pues se espera que sea una conducta que fortalezca ese estímulo de ese niño y que pues su conducta vaya cambiando. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hola, hola. Todo Bueno, súper entonces, claro, profe. Bueno, entonces la explicación sobre el comportamiento desde el conductismo. Cualquier conducta adecuada o inadecuada socialmente, adaptativa o problemática, deseable o indeseable, ha sido aprendida. La explicación de dicha conducta se encuentra en los estímulos recibidos por el sujeto desde su medio ambiente. Entonces, el conductismo dice eso, que se me adelantó, que cualquier conducta adecuada o inadecuada, entonces es, por ejemplo, el niño que ve que salen de paseo con los papás y que se comen algo y los papás siempre guardan la basura en su bolso, pues eso es una conducta adecuada y pues ese niño va a aprender esa conducta. O al contrario, una conducta inadecuada. Si el niño ve que eso por el carro tiran la basura, eso mejor dicho, que comen, pues el niño también no le importa y también hace lo mismo. Entonces, esa es la explicación sobre el comportamiento desde el conductismo. Ahora, la intervención desde el conductismo. El sentido de la intervención es la predicción y el control del comportamiento.
lo que se resume en la posibilidad de enfrentar y suprimir esas conductas inadecuadas o desadaptativas, o de promover conductas deseables y adaptativas que puedan convertirse en hábitos saludables. Esa es la intervención desde el psicólogo, desde el ámbito del conductismo del psicólogo, ¿sí? Suprimir todas esas conductas malas, inadecuadas, desadaptativas y promover esas conductas deseables. Entonces, por ejemplo, en los niños, en un adulto, sí, promover esas conductas. Entonces, si yo veo que cuando salimos de paseo, siempre mi papá tira la basura, tira, entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es promover esas conductas deseables, que ese hábito que se vuelva pues de recoger la basura, de, no, de guardarla en el bolso. Bueno, estoy dando ejemplos así como de la vida cotidiana, así como muy vagos o meros, como para que me entiendan. Bueno, dando continuidad, vamos con el psicoanálisis. ¿Alguna pregunta hasta ahí desde el conductismo? De todas formas, en el curso, en las lecturas, yo les estoy compartiendo también algunos videos tutoriales, unos póster. Igual ustedes tienen que también identificar ese objeto de estudio. En las lecturas está muy claro. Y en sus presentaciones, como tienen que hacer presentaciones en PowerPoint, pues ahí ya van a plasmar cuál es el objeto de estudio, cuáles son los principales postulados, los conceptos, bueno, en fin. Todo esto lo debemos de saber como futuros psicólogos, porque como les digo, de pronto hay algunos estudiantes que ya han leído, por ejemplo, el psicoanálisis, entonces dicen, no, a mí me gusta el psicoanálisis, yo me voy a especializar por ahí. Otros dicen, no, yo es lo educativo porque yo soy docente o porque a mí me gusta enseñar o porque, bueno, en el ámbito educativo, entonces yo me voy a ir por lo cognitivo-conductual o bueno, en fin, o humanista, o a mí me gusta la terapia familiar sistémica. Entonces yo me voy a enfocar por lo sistémico, las relaciones de familia. A unas personas también les gustan mucho las constelaciones familiares que tienen que ver con lo sistémico y abordar toda una problemática desde la familia. Y así sucesivamente. Entonces ustedes a lo largo de la carrera pues van cogiendo como su corte, ¿no? Su enfoque. Otros ya la tienen clara, otros no. Otros son muy como holísticos, entonces manejan uno u otro, o sea, manejan como algo de aquí y de allá. Bueno. Ahora seguimos con el psicoanálisis. Si ustedes saben, para todos, y los que no, pues aquí está quién es su precursor, y es Sigmund Freud, 1956-1939. Fundador de esta escuela, desarrolla su teoría sobre el psiquismo, tratamiento de sus alteraciones y al mismo tiempo constituye la psicología como una ciencia independiente a finales de estas primeras décadas del siglo XX. Estos son sus principales, sus otros exponentes, ¿sí? Aquí está Ana Freud, ¿sí? Melanie Klein, Carl Jung, Jacques Lacan, ¿sí? Todos estos van a tener ustedes, pues, tiempo durante toda la carrera de leerlos, pues los que están interesados en el psicoanálisis. De igual forma, todos debemos de manejar, así me guste uno más que otro, pero todos debemos de conocerlos, conocer sus postulados, conocer sus objetivos, conocer los exponentes. Bueno, y vamos para el objeto de estudio. ¿Cuál será el objeto de estudio del psicoanálisis? Pues el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, ¿sí? Considerado como un sistema propio del psiquismo humano, en donde se ubican los hechos psicológicos o contenidos mentales. Entonces, ya habíamos visto que en el conductismo el objeto de estudio es la conducta observable. Ahora en el psicoanálisis el objeto de estudio es el inconsciente. Entonces, sigamos por aquí. Y dentro de todo de estos postulados teóricos del psicoanálisis, pues hay unas teorías que Sigmund Freud desarrolló. Y una es la teoría de la pulsión. ¿Sí? La pulsión es otro elemento clave dentro de este enfoque psicoanalítico. Se comprende como una energía psíquica compuesta por 4 elementos. Una fuente corporal, las zonas erógenas, el empuje, fuerza que busca la satisfacción, el fin, la satisfacción, y el objeto, el lugar en el que se satisface la pulsión.
La pulsión sería aquello que moviliza al sujeto en la vida, en sus elecciones, en su forma de satisfacción, ¿sí? Se distinguen fuerzas pulsionales como pulsión de vida, pulsión de muerte, pulsión sexual. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría de la pulsión, pues él desarrolló otras teorías que empieza a mirar toda esa evolución, ese comportamiento del ser humano desde pequeño, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver de qué manera. Entonces aquí viene ya esa teoría de la pulsión, entonces él desarrolla ahora la teoría topográfica. Y esa teoría topográfica son los procesos psíquicos que ocurren Tutora, en... ¿Sí? perdón, lo que pasa es que hay varios compañeros en WhatsApp y en Skype que no han podido Que para ingresar. entrar. Bueno, Sí, espérate un momentico porque como yo estoy compartiendo la pantalla, sí, qué pena. Y entonces no puedo ver, pero ya. Gracias por avisarme. Bueno, entonces ya les estoy dando aquí acceso. Qué pena. vale. Espérate. Ya les estoy dando acceso. Esperemos que aquí ya va. Ana María, me falta uno. Sí, había varios. Qué pena. Y me falta unita por darle acceso. Ya. Listo, ahora sí. Bueno, hola chicos a los que están ingresando, qué pena, como estoy compartiendo pantalla y concentrada ay, espérense que me aparecieron más. Listo, ya. Como estoy concentrada aquí en la conferencia y estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo ver cuando alguien me está requiriendo que lo ingrese a la web, al B-Learning. Bueno. Entonces, para los compañeros que acaban de entrar, acabamos de ver ahora el conductismo. Estamos viendo 3 enfoques. Empezamos con el conductismo. Dijimos que en el conductismo el objeto de estudio es la conducta observable, que teníamos el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Bueno, en fin, igual esto queda grabado. Y ahora estamos con el psicoanálisis, que su primer ponente fue Sigmund Freud. Estamos mirando las teorías, ya vimos la teoría de la pulsión, que es la pulsión y todo esto, y ahora vamos por la teoría topográfica. Y estaba diciendo que esta teoría topográfica son los procesos psíquicos que ocurren en 3 instancias físicas o virtuales que deben entender como el carácter de los procesos o motivaciones psíquicas. Y estas son lo consciente, ¿sí? Lo consciente, vivencia y conocimiento vigente y a disposición del sujeto, ¿sí? Son todas las conductas y todo lo que yo hago conscientemente, ¿sí? Si yo al escondido me como el helado de mi hermano que está en la nevera, eso fue consciente, lo hice a conciencia, ¿listo? Preconsciente, estado intermedio entre el consciente y el inconsciente. Muchas personas dicen que cuando se está durmiendo, pues se está como en el preinconsciente, ¿no? Como medio dormido y medio despierto. Y el inconsciente son los hechos psicológicos que se escapan a la síntesis consciente. Como su nombre mismo le dice, lo inconsciente, o sea, que no estoy consciente de esos hechos psicológicos. Son indisponibles, instintos, reflejos y lo reprimido. Entonces, muchos de nosotros tenemos muchas cosas por allá reprimidas, ¿sí? En el inconsciente. Por ejemplo, terminamos una relación, entonces dicen, no, yo ya lo superé, yo ya, pero por allá en el inconsciente tenemos esas cosas, todas esas cosas reprimidas, ¿listo? Entonces, en eso se basa la teoría topográfica de Sigmund Freud, lo consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ajá, bueno. Seguimos por acá. Listo. Ahora seguimos con la teoría estructural, ¿sí? Y en esa teoría estructural, el psicoanálisis propone la existencia de 3 instancias psíquicas, que ya son el ello, el yo y el superyo. En ambas actúan los principios de placer y de realidad. En los principios de placer se encuentra regido por el ello, ¿sí? Y el ello siempre va a busca liberar la tensión que causa la energía pulsional.
Ahora habíamos dicho que toda esta energía pulsional son los deseos, los instintos, todo esto. Es decir, que busca la satisfacción. La fuerza derivada del principio de placer encuentra sus raíces desde lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, a veces esos amores platónicos por allá y que nos quedan en el inconsciente, todos esos deseos reprimidos que están por allá guardados en ese principio del placer. Entonces, estos están regidos por el ello. El yo actúa como regulador del principio del placer. O sea, que él regula todos esos principios de placer, esa energía pulsional, lo regula, aplaza la satisfacción pulsional de acuerdo a las exigencias y restricciones del ambiente. Entonces, por ejemplo, mi ello, hay instintos, hay deseos, Dios mío, pero viene el ello, ahí está el ello y que dice, bueno, un momentico, hay unas normas, hay unas leyes, usted no puede hacer esto adelante de tal, usted no puede comportarse así, así en ciertos lugares, ¿sí? Ahí está el ello. Y el principio de la realidad, que tiene que ver con el super yo, es una parte de la estructura psíquica que contiene todas las instancias morales del sujeto, ¿sí? Que representa la norma, la prohibición, mejor dicho, nos gobierna, ya nos viene a gobernar ese super yo, ese es el que ya nos controla, el que nos pone ya los pies sobre la realidad y todo esto. Deme un momentico, un minuto, por favor. No se escucha. Es que ella se fue un Dijo que segundo le a diéramos un realizar algo. momentico. Sí. Yo dije, se me cayó el internet. Hola, 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 sí, por aquí. Bueno, cosas que no faltan aquí en la virtualidad. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, entonces volvamos otra vez a aterrizar. A ver, ¿quién me dice por dónde íbamos? Para no, a ver si estaban pues prestos poniendo cuidado. Íbamos en el principio de realidad y el super yo. Bueno, ¿y qué estaba diciendo yo, Alejandro? Pues estaba explicando lo que está en la diapositiva, pues que el principio ¿Qué de realidad, entendiste? pues yo entiendo que el super yo, que de alguna forma viene del principio de realidad, entonces determina o de alguna forma limita la actuación del yo a partir de las normas morales sociales, y eso pues también está relacionado con las provisiones que generan las mismas Del ello, normas. del Sí. ello, ¿no? Porque el ello es el que busca como la tensión, esa energía pulsional. El yo es como el intermediario ahí entre como que, oiga, no lo vaya a hacer todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y el super yo ya es el que ya te instaura y ya te presenta la norma y la prohibición y todo. Entonces, por ejemplo, a veces vemos en la calle, Profe, ¿sí? discúlpame que le interrumpa, qué vergüenza. Es que hay compañeros que están tratando de entrar y no Ah, pueden, no bueno, pueden. sí, no, Disculpe. tranquila, dime porque como les estoy diciendo, es que como no veo, como estoy aquí con la pantalla mirando la presentación, y bueno, tengo que mirar es participantes porque allá parece que están pendientes. Bueno, ya los estoy Profe, haciendo entrar. también puede habilitar la sala para que puedan ingresar fácilmente. Sí, espérate que estoy buscando, eso es lo que estoy buscando, pero no me aparece. Ya, creo que ya, ahora sí. Bueno, entonces, les estaba diciendo, entonces, por ejemplo, a veces vemos en la calle, por ejemplo, cuando vemos a una persona, una indigente, una loquita, digámoslo así,
Entonces a veces nos hemos encontrado personas así como desnudas, ¿sí? Como que pues ya se le ve todo y ellas andan así como todas, sí, sí, sí. Entonces, ahí ese super yo está, no, ese principio de realidad no existe en esa persona. Digámoslo, hagamos de cuenta que tiene un trastorno psíquico, un problema psíquico. Entonces ahí ese super yo, esa estructura psíquica no contiene ninguna estancia moral, no representa ninguna norma, ninguna prohibición. Posiblemente simplemente está ese principio de placer, ¿sí? Que busca como esa energía pulsional y lo hace por instinto, ¿sí? Entonces, más o menos así, un ejemplo, ¿ya? O sea, no está ese yo que está como regulando ese principio de placer con ese de realidad y menos está ese super yo. Pongámoslo, pues hay personas pues que sí están indigentes y todo eso, pero es porque, bueno, se consumen sus sustancias, porque también eso también tiene sus efectos neurológicos, pero también psicológicos, pero hay personas que sí, de hecho, tienen ya un problema en su psiquis, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la siguiente Profe, presentación, ¿sí? hola, profe, quería ahí de pronto hacer un comentario, ¿puedo? Sí, señora, dale, adelante. ¿Quién habla? Por favor, dice soy, Marisela, estás levantando la manito, dale. Señora, buenas noches para todos. Profe, pero entonces yo ahí tengo una pregunta. Precisamente estamos en ese tema ahora, yo leyendo esa parte en donde ese fue el estudio que hizo Freud, en donde cómo actúa el inconsciente y que finalmente el inconsciente es el que nos domina. No sé si estoy hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es, profe, si según Freud el inconsciente es el que finalmente se nos revela a través de los sueños, De lo nosotros, reprimido. sí, ajá, es cuando él habla sobre el tema de la teoría de los sueños, es donde nosotros muchas veces soñamos aquello que nosotros inconscientemente estamos reprimiendo. Y esa represión, profe, es más, o sea, nosotros ¿por qué entramos inconscientemente? Porque de hecho ahí en el apartado, en la escritura dice que nosotros muchas veces no sabemos que estamos reprimiendo eso. Nosotros deberíamos de volverlo consciente Bueno, o ¿cómo hace muy para bien. trabajar este tema de algo reprimido inconscientemente? Bueno, entonces ahora no, en las otras te me estás adelantando una diapositiva y es el Ya. fin del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, ¿ya? Entonces ahí vienen esas técnicas que pues se maneja, pero entonces ahorita más adelantico vamos con la presentación, bueno. Bueno, Entonces, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, ¿cierto? Estudiar todo lo que es inconsciente y ese inconsciente pues nos hace tener un cierto comportamiento, unas conductas. Y entonces, ¿cuál es el fin? Pues hacer consciente esas cosas inconscientes, ¿ya? A veces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en el día como varios sucesos al mismo tiempo y en los sueños, ese inconsciente se revela a veces en esos sueños. ¿No les ha pasado? Sí, señora. Sí, lo que pasa es que digamos que cuando pues uno no sabe, uno no se da cuenta que de por sí la mayoría de material que utiliza el universo onírico pues proviene del inconsciente. Sí, señor. Bueno, y continuamos con la teoría del desarrollo psicosexual, que también esta es planteada por Sigmund Freud. Y esta gira en el entorno del concepto de líbido, energía que anima al instinto en la búsqueda de placer. La libido se va moviendo y se concentra en diferentes zonas del cuerpo. Entonces Freud decía, o dice en su teoría, que esta teoría del desarrollo psicosexual pues viene desde la etapa, desde el nacimiento, ya hasta la adultez o hasta la pubertad. Y empieza, él dice que la oral empieza desde el nacimiento hasta los 2 años y que se centra en la boca, en los labios, en la lengua y en el paladar. La carencia genera pérdida de confianza en sí mismo, la sobreestimulación, dificultad de autocontrol, entonces ahí son los bebés, que todo
se los llevan pues a la boca, ¿sí? Entonces él dice que está en la etapa oral. Luego dice que hay una etapa anal y es empieza desde los 2 años y es cuando ya el individuo empieza a controlar esos esfínteres, ¿sí? Satisfacción en retener y expulsar, entonces ahí ya los niños ya como tienen esa satisfacción de expulsar y retener, pues ya manejan la vasenilla, ya no se hacen popis, ya no se hacen chichi, bueno. Y se dice que el control del esfínter rígido genera en la adultez acumulación, tacañería, suspicacia. Eso dice según la... O sea que cuáles aquí son los tacaños. Bueno, y el control del esfínter es ausente, entonces eso quiere decir que se va a visualizar en un futuro un individuo irresponsable y despilfarrador. Ojo, ahora no voy a decir, ay, Dios mío, yo casi que no manejé esfínter, entonces soy irresponsable. Bueno, esta es según esa teoría del desarrollo Yo psicosexual. me orinaba en la cama. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Mejor dicho. Después sacan todas sus conjeturas. Uy, Después, profesor. ahora no vayan a empezar a decirle al esposo, al novio, ay, vea, claro, usted, a ver, dígame, ¿usted tuvo esfínteres rígidos o ausentes? Ah, no, de razón, usted es tacaño, mi hijo, no, usted tuvo esfínteres rígidos. No, mentira, qué risa. Bueno, ahora sigue la fática, y la fática empieza a partir de los 3 años y se concentra en los genitales. Satisfacción, estimulación, exploración, complejo de Edipo y de Electra. Ahí ya viene pues cuando, y a muchos nos pasó, por ejemplo, a mí me pasó que uno empezaba como a verle al otro niñito, ay, ese niño y los genitales que tiene esa cosita, ¿qué es esa cosita? O uno mismo a mirarse, ¿y esto porque yo lo tengo allí? Sí, todo eso es normal. Entonces, en la teoría del desarrollo psicosexual, pues Freud la llama fálica. Ok, qué pena que le Por eso, interrumpa una pregunta. ¿sí? La facial o la satisfacción del estímulo en los genitales, ¿hasta qué edad se puede manejar como normalmente? Bueno, esa va entre los 3 y 4 años más o menos, porque ya, mira, por ejemplo, según Freud, ya empieza la latente a los 5 años, ¿sí? Pero ahí habría que mirar, habría que mirar el caso pues del niño, porque por ejemplo, si tenemos un chico que ya, por ejemplo, se supone que a los 9, 10 años, pues ellos ya se reconocen todo su cuerpo, ¿sí? Y ya no tienen por qué estar con ese, pues, con esa, ¿cómo te digo? En ese toque, pues, digámoslo así. Además, también hay que ver otros factores. Los niños que empiezan a expresar esas manifestaciones pueden estar siendo abusados, pueden haber en algún momento ser manoseados. ¿Sí me entiende? Entonces, esos niños siguen con esa satisfacción, con esa estimulación. Alguien los estimuló, les hizo algo, bueno, no sé, a muy temprana edad, y esos niños inconscientemente siguen con eso. Entonces, a veces, por eso, esas son las manifestaciones de muchos niños que son abusados y violados y abusados sexualmente. Entiéndase que pues no solo el abuso sexual es la penetración, sino también el manoseo, ¿no? Todo esto que hacen con los niños y sus órganos. Profe, qué ¿Listo? pena. Entonces podríamos decir que la masturbación es que entraría en la genital desde los 12 años. No, pues es que... No, porque es que ya, no, pues es que esa edad ya es normal, o Profe, sea, es ya, que yo estaba dirigiendo mi pregunta hacia lo que dijo la compañera, porque soy mamá. por eso, Entonces, mira, mi hijo porque es está que en la mira que ahí ya etapa viene, en la eso, cual yo se está también tengo mi hijo que masturbando, ya va a entonces cumplir quería los 12. saber si era normal. Sí, mira Desde que los sí, mira, 10. sí, ahí ya viene la etapa de latencia que viene de los 5 a los 12 años y ahí aparece el super yo. Entonces, ellos tienen todos esos deseos y todo, pero ellos ya saben, ya reprimen esos sentimientos e inhiben esos deseos, ¿sí? Sabe que pues no lo pueden hacer como un niño bebé que se toca allí, se toca inconscientemente sin saber, le produce placer, pero no lo ve como malicia, como no se reprime. En cambio, ya en esta edad, ellos sienten ese deseo, pero reprimen esos sentimientos o inhiben esos deseos, ¿ya? Que no es malo porque ellos están explorando y más que están en esa preadolescencia donde también juega
un papel muy importante toda la parte biológica y toda la parte hormonal. Ojo con eso. No solamente la parte psicológica, es la parte también hormonal que hace que se junta también pues con toda esa parte psicológica y hace que los pelados pues empiecen a sentir, ellos siguen explorando, pero ya a otro nivel, ¿ya? Y a sentir esa satisfacción ya a otro nivel. Entonces ahí es donde hay que ahora sí sentarse, ir hablando, sí, porque ya hay niños que a los 12, 13 años, niñas que ustedes han escuchado que salen embarazadas. Y es porque, sí, a veces inconscientemente ellos todos esos deseos, todo ese deseo de satisfacción y todo eso, y más si se encuentran con el sexo opuesto, que eso genera ya a nivel biológico, genera la activación de otras hormonas, de otras sustancias hormonales y otras sustancias químicas en nuestro cuerpo que hacen que esos niveles suban más. Entonces ahí es donde ya los chicos pues empiezan a tener esas relaciones sexuales y todo esto. Entonces ahí es que tenemos que entrar, no como mal, o sea, uno nunca, si usted ve que se encuentra a su hijo, por ejemplo, masturbándose o lo encuentra con una primita, bueno, por ejemplo, así, ay, sí, Dios mío, eso como si fuera el fin del mundo y hasta los cogen y les dan una mayoría. Eso no se debe hacer porque eso es algo normal, o sea, pues de pronto a muchos le hicieron eso sí porque pues nuestros papás, sí, es algo frente a la norma y frente a la sociedad, es algo terrible, un delito. Pero entonces ahí es donde tenemos que entrar a actuar nosotros como padres o muchos padres pues que buscan ayuda psicológica porque no saben cómo manejar esa situación, ¿sí? Frente a ese comportamiento que empiezan a tener nuestros hijos. A menos de que el chico esté siendo víctima de abuso sexual, ¿no? Por algún miembro de la familia o algo así. A mí me pasó, yo ¿Qué te encontré pasó? a mi hijo viendo porno, pues obviamente se está masturbando. A mí también. Yo puse el grito en el cielo, lo castigué y eso está malo. ¿Y usted por qué está haciendo eso? Cochino y no sé qué y no sé cuánto. Eso me cayó encima mi papá, mi mamá, que yo era una ignorante, que yo cómo iba a hacer eso, que eso era normal. Dice, no, ¿cómo va a ser normal eso? Usted no lo ha hecho. Y yo me quedé como... Es que bueno, no he sin dicho nada. argumentos. Y mira, Profe, entonces como, entonces lo que Yo, les estoy yo diciendo, tengo ahí, es como, no sé, no es como una duda, sino que es como una idea, que es que, por ejemplo, se entiende esa parte no como la libertad, sino como el libertinaje, por eso es que se tienen como una clasificación ahí. Entonces, que pues el libertinaje se trata más sobre la masturbación de las personas, de cuando ven pornografía y ese tipo de cosas, y la libertad sí ya es más sobre la sociedad pública. Y a veces cuando los padres se dan cuenta de lo que hacemos los hijos, a veces ya sea que nos masturbamos o que veamos ese tipo de videos, no solo lo relacionan de que pues es malo, sino que ponen en este punto también son capaces de que poner a Dios que eso es un pecado, que eso es un delito, y a veces son erróneos en las ideas mismas que ellos ponen. bueno, además porque nuestros padres, ¿sí? Y de pronto muchos los de aquí todavía, los papás son pues de décadas anteriores, entonces habían muchos tabúes, lo religioso es muy marcado en muchas familias todavía, entonces pues encontrarse usted, Dios mío, es más, el simple hecho de que algunos papás todavía se den cuenta que la niña ya empezó a planificar, no, eso, Dios mío, terrible, o sea, malo porque sí, malo porque no. Malo si no planifica, ay, usted no vaya a venir con un muchachico, pero si se dan cuenta que la chica ya se está cuidando, pues también ponen el grito en el cielo. Entonces eso también a veces ahí tiene que ver la cultura y todo esto, ¿no? Pero eso no es un delito, error cuando yo de una reacciono, pues sí, sino que hay que sentarse, hablar con el chico y ahí sí nos toca empezar a hablar sobre toda esta parte de la sexualidad, sobre todos estos cambios hormonales, explicarles que hay unas hormonas que generan esto y esto y esto, pero que también hay unos deseos, pero que también hay unos deseos de satisfacción, de exploración, de estimulación que nos estimulan. Por ejemplo, si yo te hago cosquillas, pues obvio que te vas a estimular y ¡guau! Te van a dar cosquillas y hasta te vas a orinar de todas las cosquillas que me vas a hacer, ¿sí? Entonces así también son nuestras partes íntimas. Si yo las estimulo, pues van a generar un placer, una satisfacción en mí.
Y entonces, cuando te empiece a gustar la niña, y bueno, que obvio que hay que decirles que esas cosas, pues los niños aún no las hacen, que eso, bueno, y ahí empieza pues toda la cátedra de papá, mamá con los hijos, ¿vale? Y por último tenemos la etapa genital, que va de los 12 años ya hacia adelante, pues que ahí ya viene la pubertad, y luego de la pubertad viene la adultez, ¿sí? Y la libido se concentra ya pues en los genitales, ya cuando ya en la adultez pues ya las personas empiezan pues a tener ya sus relaciones. ¿Alguien iba a hablar por allí? Profe, me salta una duda cuando, por ejemplo, digamos que empiece la estimulación y la exploración, ¿cuándo se podría convertir entonces en un delito? Porque, ¿Cómo? ¿En un delito? Sí, por ejemplo, ¿Cómo así? hablaba de que encontrar dos niños en la casa, digamos, que estén explorando este tipo de estimulación. Pues para los niños no es un delito, o sea, ¿sí me entiendes? Depende, O sea, depende de la ley del país. nosotros los adultos es que lo rotulamos así, como un delito, como un castigo, como, ¿sí me entienden? Nosotros los adultos, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿cómo es que nace? Los niños son inocentes, pero o sea, y la sociedad lo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, estaba muy pequeña, en mi casa yo siempre me crié con un niño que éramos como hermanitos. Y entonces, y nos bañamos juntos, normal, pero un día abrieron la puerta y yo, pues obvio, yo estoy diciendo, ay, ¿qué será eso que tiene ese niño? Y como, pues como yo veía que entonces mi papá, más que todo porque mi papá sí era un hombre muy estricto, abrió la puerta y yo estaba pues como mirándole ahí, tocando al niño, y yo me acuerdo tanto, no lo olvido, que mi papá cogió la correa y me dio un correazo que no les miento nada, bueno, estos días no, hace tiempo no me miro, pero hasta grande, con la villa de la correa me hizo una cicatriz, yo tenía una cicatriz en mi pierna. Y fue por eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pues bueno, en ese momento yo nunca jamás, no, Dios mío, qué susto. A veces hay personas que pueden estar traumadas por eso, pues bueno, yo no soy traumada, pero, pero sí me entiendes, o sea, uno ahora ya Los adultos entiende. somos los que le ponemos morbo a eso. Ajá, los adultos somos los que le ponemos morbo. Mi papá me dio, les juro que yo creo que hasta todavía, en estos días me voy a mirar, pero atrás en la pierna me quedó la cicatriz, y yo me acuerdo que fue por eso, porque nos estábamos bañando con el niño y pues muy inocentemente tendríamos que, yo creo que unos 3 años, por ahí, o 4. Acá mi mamá me está escuchando que ya está aquí en la web. Mamá, ¿cuántos años tendría yo? Yo creo que unos 4. Sí, como unos 4. Sí, mi mami me dice, pero era cosa de niños. Y mi mami sí le dijo en ese momento, mi papá, esas son cosas de niños, son curiosidad, porque, pero pues mi papá era muy estricto y muy como así de la norma y de la religión y todo eso. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces es saber abordar esas situaciones. Ajá. De igual manera, pues pienso que también se relaciona mucho con lo que estábamos viendo en las anteriores diapositivas, como lo es la estimulación, que toda estimulación trae una reacción. Porque de igual manera, o sea, cuando no se comienza como a tener una estimulación temprana en la infancia o en los niños, esa conducta también puede repercutir más adelante. ¿En qué sentido? En que más adelante muchos de esos niños que tienen memoria quizás de que un primito se acercó de una manera inadecuada, o una prima se acercó de una manera incorrecta, por experimentar estas acciones pueden sentirse mal, y más adelante, pues porque incluso en el caso de muchas personas, ¿sí? En el caso de Garavito y tantas entrevistas que le han realizado a personas en sí que han sufrido abuso sexual, es porque no supieron interpretar y direccionar una conducta como esas, sino que al contrario, ¿sí? Entonces, yo digo que de todas maneras, como exponía mi compañera, está la parte del libertinaje, pero acompañada con lo que es la estimulación, que eso me va a generar a mí como tal una respuesta, ¿no? Tanto positiva como negativa. Por eso es tan interesante como el tema que veíamos anteriormente, de que así como todo estímulo trae un resultado tanto positivo o negativo,
tiene uno que saber Lo cómo estábamos viendo en lo interpretar. cognitivo, en el conductista. Exacto, porque Ajá. también puede repercutir más adelante, porque quizás la chica nunca va a superar que su primo tocó sus partes, quizás, Ajá. y es ahí donde se comienza a manifestar en el inconsciente, en sus sueños y en tantas cosas, lo que quizás en algún momento no se pudo como direccionar a tiempo. Sí, y bueno, ahora que relacionas el caso de Gravito, pues él fue abusado, ¿no? Él fue abusado sexualmente, tanto que miren, pues ahora adulto, todas las cosas maquiavélicas que hizo, los horrores que hizo, y es comprobado, pues bueno, sí tuvo cárcel y todo eso, pero psíquicamente, pues él tiene todo su problema ahí desde su psiquis, ¿no? Desde su infancia. Bueno, sigamos adelante. Profe, yo Estos tengo temas, mejor dicho, van a tener toda la carrera para seguir estudiando cada uno de estos enfoques. Ay, me adelanté. Bueno, el psicoanálisis aporta una teoría que surge desde el inconsciente. Constituye una forma de intervención, lo coloco por acá, una forma de intervención en la que son importantes la escucha, la asociación libre, el análisis de los sueños y los lapsus, así como el de la transferencia, entendida como la relación entre el paciente y el analista. Entonces, en eso se centra más que todo la terapia desde el psicoanálisis. Constituye una forma de investigar a través de sus conceptos. Bueno, por acá. El método en el psicoanálisis. Ustedes trabajan la hipnosis, asociación libre, el análisis de los sueños, de los olvidos, el análisis de esa transferencia que les decía ahora, la liberación de lo reprimido, el trabajo sobre el síntoma, ¿sí? Porque a veces hay personas que desde cierta realidad o cierta situación, pues hay un síntoma allí, entonces se trabaja. Bueno. Y la transferencia, ¿qué es la transferencia? Implica una relación significativa entre el terapeuta, o sea, el psicólogo, en la que se movilizan los elementos inconscientes y la idea de que el analista sabe de su padecer y de su psiquismo es fundamental en el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, toda esa movilización, esa transferencia que se hace entre el terapeuta y el inconsciente de esa persona. Bueno, listo. Hasta allí, todo muy claro. Para continuar con nuestro último y tercer enfoque, que es el de la Gestalt. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto al super yo, es que no la hice antes. Profe, en la etapa donde aparece el super yo, ¿quiénes serían como los encargados como de instaurar las normas y pautas de ello? ¿Quiénes serían los encargados? Ahora te la devuelvo yo a ti. ¿Quiénes crees? Los ¿Cómo? ¿Se está pues, escuchando profe, entrecortado? bueno, pues, sí. Sí, serían, pues, los papás, ¿no? Pues yo respondo, los papás. Los papás. Profe, y en caso de que, bueno, bueno, no solo los papás, porque hay chicos que no se han criado. Padre o del Eso te iba a decir, no solamente los papás, son las personas inmediatamente encargadas de esa educación y de ese proceso de desarrollo de ese individuo. Puede ser la abuela, pueden ser los abuelos, puede ser el tío que quedó huérfano y entonces quedó a cargo de la tía, y esa tía es la que ha fundado todas esas instancias morales, le ha puesto esa norma, esas prohibiciones, ¿sí me entiendes? Por eso es que dicen que papá no es el como la que figura engendra, sino en la el que que se cría. encarga en la educación. Ajá, sí, don Oscar creo que habló por ahí. Ahí es donde también influye también la cultura, bueno, pero que eso ya es más en torno al ambiente. Sí, también, también influye la sí cultura. Sí, porque por ejemplo, en las culturas indígenas, en los cabildos indígenas,
No es el papá y la mamá, de pronto tienen unas normas, unos valores ahí en esa cultura indígena y entonces, o unas prohibiciones, entonces mira que ese chiquito empieza a crecer en esa comunidad indígena ya con esas prohibiciones, entonces es la cultura como tal que impone o que implementa ese principio de realidad y ese super yo, va formando ese super yo en ese individuo, ¿ya? Listo. ¿Quién está hablando? Bueno, profesora. ¿Vale? Bueno. Entonces ahora sí seguimos. Listo, vale. Entonces ahora seguimos con el enfoque de la Gestalt. Y el objeto de estudio de la Gestalt es la percepción y los procesos perceptuales o mecanismos mediante el cual el sujeto elabora su propia realidad. ¿Listo? Es la percepción. Ya habíamos dicho que en el conductismo era la conducta observable, en el psicoanálisis el inconsciente y ahora en la Gestalt es la percepción. Y aquí hay unos principios muy importantes desde la Gestalt y unos conceptos muy importantes. Figura y fondo, continuidad, cierre, dirección común, simetría, contraste, semejanza, pregnancia y pregnanza. Todos estos conceptos los vamos a ver a lo largo de este curso en la actividad. Ahí en las guías, no me voy a detener a explicar cada uno, porque en las guías, cuando ustedes estén haciendo las guías, ahí está la definición y hay unos ejemplos, ¿vale? Pero entonces sí, desde la Gestalt, en análisis de una situación problemática, como ocurre en un análisis de caso, es clave el concepto de figura y fondo. Ese es como el concepto más importante, no quiere decir que los otros no lo son. En tanto, la figura puede mostrar los aspectos de la realidad que gobiernan la conducta del sujeto, ¿sí? Y el fondo contiene todo aquello que el sujeto ha relegado a un segundo plano, ¿ya? Entonces, ejemplo, llega la señora a consultar porque pues que ya le han dicho que es que su esposo le está haciendo infiel, no sé qué. Entonces, la señora se da cuenta, la señora sabe porque le ha visto el WhatsApp, porque llegó con la camisa untada de labial, porque bla, 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 y todo esto, ¿cierto? Esa es la realidad, esa figura, esa es la realidad que hay. Pero resulta que esa señora, como no quiere aceptar esa realidad, entonces esa señora lleva al fondo, contiene todo aquello que el sujeto ha relegado en un segundo plano. Todo eso lo lleva a un segundo plano, ¿ya? Entonces su realidad está ahí distorsionada. Estoy dando un ejemplo así como popular, algo así muy sencillo como para que la puedan coger, ¿ya? ¿Sí me entendieron más o menos con el ejemplo? Entonces, la figura es todos los aspectos de esa realidad que están gobernando esa conducta del sujeto. Entonces, esa señora se está comportando así porque, obvio, la realidad es que su esposo le está haciendo infiel, entonces por eso ella está agresiva, por eso ella... Pero la señora no quiere aceptar esa realidad. Entonces, ese fondo es todo lo que contiene, es todo lo que eso conlleva. Esa persona, esa señora, ese sujeto, lo manda o lo relega a un segundo plano. ¿Vale? Entonces, como lo lleva a un segundo plano, entonces la intervención desde la Gestalt, desde la psicología de la Gestalt, está orientada a la transformación de esa Gestalt, es decir, a la reestructuración de ese campo perceptual, de esa percepción que esa señora tiene de esa realidad. A los psicólogos de la Gestalt les interesa estudiar y comprender el modo como una persona está viendo su realidad. Entonces, por ejemplo, esa señora no está aceptando su realidad, entonces el psicólogo entra a mirar, bueno, esta señora, vamos a comprender por qué esta señora no está aceptando, no está viendo esa realidad y los procesos que intervienen en esa realidad. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no entendí nada. Bueno, ¿qué no entendiste? No entiendo. A ver, dice que la figura son los aspectos, bueno, lo que es claramente notable. Entonces, el ejemplo es que ella sabe que el esposo le es infiel, con el ejemplo, ¿no? Pero si ella es, pero el fondo la figura parece son como todos los si no lo aspectos de esa realidad. reconociera. O sea, la figura son todo, bueno, no digamos de la señora que es infiel, sino bueno,
Sí, de alguna porque era el realidad ejemplo. X que está Ujú, viviendo un individuo, ¿sí? Esa es la figura, ¿ya? listo. Ujú. Y el Pero fondo, es todo lo que niega de la realidad o lo que ujú, no acepta. todo lo que todo lo que relega y lo que lo pone en un segundo plano de esa realidad, Pero si ¿ya? yo sé qué está pasando y busco ayuda, ¿cómo de la misma manera lo relego? No, por eso. Porque es que a veces es por ejemplo, si la señora, ella busca ayuda así porque sabe y todo eso, pero ella no quiere aceptarlo, no quiere o dejarlo, o no quiere, sí, Ah, aunque uno ya. psicólogo no le va a decir, ay, sí, uno psicólogo no le va a No, decir, sí. si la señora me muestra los WhatsApp y me lleva la camisa untada de labial, yo no le voy a decir, sí, déjelo, no, obvio que no. Simplemente tal como lo dice aquí, es comprender, o sea, por qué la señora está viendo esa realidad así, por qué no la está aceptando, por qué está obviando todas esas cosas que son parte, son aspectos de esa realidad que está viviendo, ¿sí? Sí, ya, gracias. Ya Entonces, entendí. reestructurar ese campo perceptual, esa percepción que tiene esa señora de esa situación que está viviendo, ¿sí? Reestructurarla, ¿ya? Listo, sí. Creo que sí. Gracias. Ok, perdón, ¿y cómo Ahora se sí la ya, reestructura? Profe, Sí, ahora sí ya, sí, yo perdón, creo. disculpe, profe, ¿sí? ¿Quién ¿y cómo habla? se reestructura esa personalidad? Ah, bueno, pues ya hay ya hay unas terapias que maneja la gestal, entonces ahí ya viene pues ya unas herramientas supresivas, bueno, ahí ya en las guías que ustedes van a dar, ahí están unos ejemplos de todas las terapias que se manejan en la gestal, ¿listo? Luego vamos a hacer como un encuentro donde miremos pues como las técnicas que manejan cada enfoque, aunque ya algunos, ahora en las lecturas que ustedes hagan, ahí se van a encontrar de las técnicas de cada uno, ¿ya? Porque, por ejemplo, desde el inconsciente, pues la asociación libre, sí, todo esto desde el conductismo, pues entonces esos reforzamientos positivos, negativos, bueno, y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, Profesora, una, ¿qué es? Una acotación, pues, sí, en eso de reconstrucción de la personalidad, pues, más que todo va en uno como la persona, ¿no? percepción. Ujú. Va en uno quererse y valorarse. Si uno no se quiere, no se valora, no logra Don recuperarse. Oscar, eso es muy fácil decirlo de pronto en usted, que de pronto tiene una autoestima muy Eso grande, no es nada fácil. ¿sí me entienden? Pero es muy diferente a la señora que se siente menos, que está sumisa al esposo. Por ejemplo, vamos a irme a los extremos. Económicamente, ella depende del esposo, la señora no sabe hacer nada. ¿Sí me entiende? Eso es algo muy diferente. Entonces ahí hay que mirar la Eh, situación en la que se presentan esas problemáticas, ¿ya? yo, pi- yo, pi- Don Oscar. yo pienso Ah, sí, 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 porque yo pasé por un proceso de ese duelo, por la separación. Entonces ¿Sí? uno entiende, a veces se aferra Pero al a no principio, dígame soltarlo si y no. Pero al pues principio al es principio duro. Dígame si no. es bastante fuerte, Ah, bueno. En Ah, el bueno. caso de porque las ya mujeres es depende diferente porque hay como, muchas como mujeres dice que son usted, la dependientes. capacidad que tenga la persona de asimilar las situaciones. Por Sí, ejemplo, hay pero como personas dice que se le Alexandra. pasan, como que le pasan por la cabeza ideas suicidas, que eso no es para Ajá. mí, no es para nadie. A mí nunca se me pasó eso por la cabeza. Primero que No, y todo, mire que busqué. ahora muchos de los feminicidios es eso. El tipo le dice, ah, no es para mí, no es para nadie, y la mato y la mató. ¿Sí me entiende? Claro, y O y sea, lo ahora. primero que yo hice fue buscar el mejor psicólogo, ¿no? Que es Papá Dios, que Ujú. fue la mejor, la oración, y eso fue que me ayudó a salir de donde yo estaba. Y la ayuda de más o menos de 10 terapias con psicología, eso me ayudó y me hizo entender la realidad, ver la realidad de una Sí, forma diferente. Lograr claro. superar y lograr sanar, que es lo más importante, y el perdón. Si uno no perdona, Allí, no está en paz. qué pena, compañero. Allí, digamos que yo pienso que todo va partiendo del paciente, ¿no? Porque todos los pacientes son diferentes y yo digo que desde la sesión 1
que uno empieza a conocer a las personas, pues a su paciente, viene y se da uno cuenta de que lo que decía ahorita la compañera anterior, de que en las personas, en las mujeres es un poco más complejo el tema, es totalmente cierto. Y es también ver de ese paciente en su niñez cómo o qué habilidades sociales creó esa persona, ¿sí? Para la resolución de conflictos ahora de grande, de adulto. Es empezar desde la niñez a investigar cómo fue esa persona, ¿sí? Cómo la criaron, qué enseñanza les dieron sus papás, qué tipo pues con referente a la vida de pareja le dieron a esa persona. Porque, por ejemplo, en cada grupo de personas es diferente. Por ejemplo, una persona de la ciudad piensa muy diferente a una persona del campo, ¿sí? Sea ahora o en generaciones pasadas, siempre, por ejemplo, una persona de la ciudad es un poquito más libre con el tema del matrimonio, piensa, no, mi esposo, él me ayuda, los dos ayudamos en la casa. A cambio, una persona, por ejemplo, del campo, es más como, no, es que mi esposo, él es encargado del encargado del dinero, él es encargado de toda la parte del sustento y yo soy la parte, pues, yo solo soy la casa. Entonces, y en la ciudad también hay mujeres así, entonces es que como que cada situación es diferente, ¿no? Sí. Sí, eso es verdad. Digamos Adelante, Alejandro. Pues por un lado, que decían que es fácil o difícil, yo pienso que como profesional hay que ver que todos los aspectos relacionados con la dimensión psicológica son complicados y conllevan un estudio. O sea, si no fuera así, digamos que como tal, la psicología no sería una ciencia y no tendría los campos de aplicación tan importantes que tiene hoy en día. Por otro lado, me parece importante que se comprenda que todos los procesos son totalmente individuales, o por lo menos es lo que yo he aprendido con la psicología, que todos los procesos son individuales, entonces para tratarlos justamente se tiene que abrir un caso individual a la persona específica. Es que, Vale. bueno, es que creo que también hay que despojarse de la opinión propia, ¿no? Entonces, ser completamente imparcial y objetivo, porque todo va ligado a las herramientas que recibimos nosotros en nuestra infancia. Si nosotros no recibimos herramientas de cómo lidiar con una situación, cómo resolverla, cómo enfrentarlo, pues va a ser muy difícil para mí. Si yo en mi niñez recibí maltrato y gritos, pues para mí va a estar bien que mi esposo me maltrate y me grite, que mis hijos me griten. Entonces yo sí creo lo que dice el compañero y es como siempre ser muy objetivo referente al tema, porque es algo a tratar no es como llegar y decir, no, es que si usted tiene amor propio, usted se divorcia, o si usted tiene amor propio, usted no está en esa relación tóxica, si usted tiene amor propio, usted renuncia. No, no, hay que comprender y ser empático con el sentimiento, con las emociones y con lo que está viviendo la persona, ¿no? Como aprender primero a guardar silencio y escuchar y hacer la validación, porque si uno llega y llega, no, pero es que usted, y no valida que esa persona se siente mal, que esa persona está triste, que esa persona tiene depresión, que esa persona no tiene los medios y no tiene las herramientas para salir de ese problema que para muchos es muy sencillo, pues no se va a hacer nada. O sea, apague y vámonos porque no sirve, no servimos como psicólogos. Sí, bueno, es verdad. Sí, ahí hay muchos factores que implican pues en que esa persona pues tenga esa aptitud así de entrada, a los factores psicológicos, económicos. Ahora el económico es muy importante porque hay mujeres, como decía Alexandra, como decía yo hace rato, que dependen de ese esposo, que no saben hacer absolutamente nada. Pero también mire que anteriormente hay mujeres que dicen, no, yo me separé, yo mis hijos, mis 5 hijos los saqué adelante y mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí hay muchos factores. Venga, les pregunto algo. Acabé de compartir el enlace de la asistencia. ¿Lo pueden visualizar todos? No, yo no veo nada. No, profe. No, profe. No aparece. ¿Dónde está Ana María? Ay, que es de Pasto. Mira, Ana María, porque envío el mensaje y te llega a ti. ¿Por ahí está Ana María conectada? Profe, tiene que cambiar que diga a todos. Ya, mira, es que ya lo estoy haciendo aquí abajito.
Aquí abajito le puse enviar a todos y no me... No, no sé, o se Cierre puede... el chat y vuelva a abrir el chica chat. y que la chica lo Sí. reenvíe el grupo. Sí, profe, no llega nada de enlaces. Sí, mira que Sí, no llega. ella lo puede reenviar. O alguien lo puede Sí, por eso reenviar. le estoy diciendo a, ¿cómo se llama? A la que le está llegando, a Ana, de Pasto, del SECAP de Pasto. Ana, ¿estás por ahí? Ana, se quedó conectada y se fue. Bueno, ya denme un momento. Profe, si no, cierre el chat y vuelva a abrirlo. A ver mira si que se le... ya lo cerré. Nada. Espérate, verás que ya lo estoy cerrando. Y lo voy a volver a abrir. Tan raro, y es que me dice directo el mensaje y está en rojito y le doy para todos y no me habilita. A ver, miremos aquí. Pero si no, envíelo a otro compañero también. A ver si. Sí, espérate, se lo pongo a Alejandro. Alejandro, te lo va a mandar a ti. Ahí te lo mandé, Alejandro. Sí, ¿Te sí, llegó? ya lo vi, voy a reenviarlo. Eso, vale. Profe, una pregunta. Monitor. La grabación del B-Learning de hoy, ¿nos lo envía por correo? ¿O dónde Yo se podemos los pongo en el curso. ¿Vale? Ah, Junto con ok. la grabación. Voy a esperar a que nos den la de la mañana, que fue a las 10, y la Ujú. mía de hora, y se las pongo todas junticas. Listo. En el, se me olvidó, en el foro. entorno de, ¿en el ¿Nos foro? lo va a poner en el... Ah, ok. Sí, en el foro, ¿vale? Eh, ¿Me en confirman si ya vieron el mensaje de Alejandro? no, no. Tengo un problemita porque no me deja seleccionar. Voy a seleccionar aquí donde uno selecciona todos y igual me aparece aquí la profe Diana. No me Profe, deja yo creo que más usted opciones. hizo Ya, algo dame un momentico que ya, deme diciendo a la ingeniera. Sí, profe, yo creo que usted hizo algo allí porque yo también no me deja Sí, sí, escribir en el chat. Solo Solamente se puede reenviarle a usted, profe. Profe, sí, usted seguramente bloqueó o algo con el chat porque nadie puede escribir. Sí, ahora dice chat deshabilitado. ahora peor. Guardar chat. No, se deshabilitó el chat también. Voy a dejar de grabar para que esto no quede, pero ahorita ya les mando. Denme un momentico. Bueno, No, profe, despidámonos. tranquila, Muy bien, seguramente todo ahí está la súper opción. chévere. No Deme se pues un momento. preocupe. Ahí seguro